Con nosotros Carlos Sánchez Fábrega, él es el gerente de Mi Bus desde hace 5 meses, creo que está en el cargo, 5 meses y medio al frente de la institución, de la empresa, y han sido muchos los retos que ha tenido que enfrentar. Y lo primero que quiero preguntarle, ¿cómo recibió usted esa flota? ¿Cómo recibió usted esa empresa, Mi Bus? Bienvenido. Por la oportunidad que me das de volver a conversar contigo en estos medios. Mientras yo estuve afuera, tú también abandonaste un poco el protagonismo directo, pero bueno, estamos ambos de vuelta en el tema, ¿no? La realidad es que encontramos un minibús bastante golpeado yo diría, 3 aspectos. El primero, la flota, obviamente, ¿no? Estaba operando había el 45% de la flota nada más disponible, eso eran 580 buses. Esta mañana ya afortunadamente tenemos 970 buses andando, quiere decir que ya tenemos casi 400 buses adicionales, que eso ha ayudado pues, bastante a bajar el sinsabor que había del servicio. ¿De un total de cuántos, don Carlos? 585 cuando llegamos, ya estamos en 900, esta mañana estábamos en 969. ¿Y cuántos hay dañados todavía? A ver, la flota es de Ah, 1436, así que hay 470 todavía por arreglar. ok, continúe. Entonces, te decía que, bueno, ahí hay un problema, ahí había un problema que tenía un par de aristas, diría yo. Uno era un contrato con un proveedor de aire acondicionado de repuestos que había trancado el proceso de compra de repuestos de aire acondicionado y la reparación de los buses. Y el otro tema que había era una insuficiencia presupuestaria brutal de incapacidad de los presupuestos. El presupuesto del último año de gobierno tiene una particularidad, Álvaro, que yo sé que tú la conoces, que para quizás proteger la transición, los presupuestos se dividen en 2 partes, la del primer semestre y el segundo semestre, como diciendo, el segundo semestre es el nuevo gobierno y el primer semestre es el primer gobierno, el gobierno que sale. Y eso creó una situación de ejecución presupuestaria muy complicada porque nada más podía gastar los fondos que estaban disponibles para el primer semestre. Y con eso no se podía armar un programa serio de repuesto. Vino las elecciones, el cambio, etcétera, y pues había una ejecución presupuestaria bien complicada. Y el tercer elemento, diría yo, era el equipo, es decir, había luces y sombras, yo he mantenido el 100% del equipo profesional que estaba ahí, que yo dejé hace 4 o 5 años, ahí estaba todavía afortunadamente, les han dejado hacer, pero con mucho menos recursos, pero afortunadamente la gente que ha estado corriendo el negocio todavía estaba ahí y lo están corriendo, por supuesto ahora con mayor apoyo. Y básicamente lo que se renovó fue todo en la otra mitad, que es el equipo administrativo. Pero lo que había en general era un sinsabor de que no se podía hacer nada, de que todo estaba parado, de que muchas dificultades, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hubo el reto pues, de generar confianza, impulsarlo, resolver problemas, cambiarles el chip a un chip más positivo, porque la gente estaba bastante desmotivada. Don Carlos, Oh, a sí, veces, dime. y eso lo podemos ver. Ahora te quiero advertir que no estoy en la playa, pero me No, sí, encanta yo el sé que fondo, ¿eh? yo la usaba y confunde. Ese es un backing del mismo Zoom. Eh, No, no, eh, porque no pienses, ahora estoy camino bueno, termino contigo y voy para la oficina otra vez. O sea, que ok. esto es 24/7. Es muy característico, muy usual que en instituciones de gobierno, en instituciones del Estado, por una pieza que se puede conseguir allí en Vista Hermosa, en cualquiera de las tiendas que venden repuestos y que no cuestan $50, dejemos un carro tirado en un patio Así o por es. una llanta.
que se dañó por la burocracia del Estado o por el poco me importa o la incapacidad o la ineficiencia de algunos funcionarios. ¿Se encontró usted con esto en mi bus? Mira, el proceso de ejecución en el Estado es complicado, ¿no? Lo que hay es que siempre tratar de estar por delante. ¿Eso qué significa? Tener inventarios de repuesto para que estas circunstancias, porque inclusive, mira, el 85% de los repuestos vienen de afuera, no se consiguen localmente. De manera que sí tienes que tener un inventario. Y si tú pierdes ese inventario, entonces comienzan los dolores de cabeza, porque una pieza no la puedes conseguir donde el chino. Las piezas de los chinos están sujetas un poco al ejercicio de las cajas menudas. Yo no sé por qué, pero nosotros no podemos, yo no puedo mandar a nadie con una tarjeta de crédito porque no existe tal cosa como eso en el gobierno. Con una tarjeta de crédito que vaya que compre una batería que se dañó que necesitamos. Tampoco hay ciertas cosas que se pueden comprar por caja menuda, habiendo caja menuda, porque el reglamento que está establecido no permite que eso lo compres por caja menuda, sino que eso tiene que hacer un proceso de compra, etcétera, etcétera. Y sí, pero bueno, ¿cuál es la solución? Aprender a vivir con eso y estar siempre por delante y tener un equipo que funciona y siempre tener el apoyo de la Contraloría General de la República. Tú sabes que nada se puede hacer sin el apoyo de la Contraloría. Don Carlos, el vandalismo en las unidades de transporte colectivo de mi bus. A ver, yo no sé por qué. Ayer estábamos debatiendo un poco el origen. El vandalismo de los buses, que lo denominamos cuando le tiran piedra y rompen vidrios, etcétera, se ha multiplicado por 4 en las últimas 3 o 4 semanas. Hay algunas razones. Las escuelas terminaron, los muchachos están aburridos en las calles, no saben qué hacer. Hay una tesis que yo no comparto del todo, que con los buses pequeños que comenzamos a entrar en las barriadas, se ha levantado una especie de temor en los operadores, competidores míos, de que podamos entrar en las barriadas. Y hay gente que sostiene que es parte de una estrategia para molestarnos, ¿no? Mandar a la gente a tirarle piedra a los buses para que los buses tengan problemas, los pasajeros se inquieten, el bus se para, etcétera, etcétera. Yo no comparto eso porque no creo que tenga mucho sentido que mis competidores pretendan creer que pueden parar a mi bus rompiéndole los vidrios en la calle, ¿no? ¿Y qué cantidad de... Usted dice que por 4, ¿hay alguna estadística? Sí, llevamos estadísticas. Por ejemplo, nunca habíamos tenido días de 24 en un día y ya llevamos 2 en las últimas 2 semanas. Wow. Quiere decir que entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, cuando mayormente sucede, 4 eventos en toda la ciudad es complicado. Solo en uno de los últimos 15 eventos hemos logrado aprender a un menor de edad, que la policía lo aprendió y subió el proceso regular. Director. Pero es complicado. Eso es como si tú a tu casa le estuvieras haciendo daño a ti mismo, es decir, dañan las ventanas, dañan la puerta. Ese bus le hace falta a las mamás y a los papás y a ellos mismos como estudiantes de las personas en las barriadas, ¿no? Director, ¿se han identificado las áreas donde ocurren este tipo de incidentes? Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Álvaro está bien acompañado hoy. Bien. Siempre. Todos los días, aquí estamos. Todos los días. ¿No? Tenía rato que no le seguía la pista. Álvaro, ¿y ese que estaba al principio con el deporte de tu hijo? Sí. Oh, qué bien, ¿ah? Sí. Familia. Abogado y está estudiando actualmente una maestría. Y le dije que me ayudara con el tema de los deportes, que le encantan. Sí, me encantó. Tiene un tono de voz parecido al del papá. A ver, te decía que obviamente hay zonas, ya la policía las tiene, hay momentos en que ya la policía los tiene, pero en realidad está ocurriendo en 3 o 4 barriadas en el norte de la ciudad, en algunas áreas de San Miguelito, sobre algunas zonas de corredor que pasan cerca de barriadas pobres o de bajos ingresos, y en Chorrillo, en algunos lugares del centro de la ciudad también. Yo creo que son muchachos
que no tienen mucho que hacer y que piensan que es un deporte, un entretenimiento, corretear bus con piedra. Pero bueno, eso no nos va a hacer daño, nos perjudica, nos hace más difícil la tarea. Más daño tenemos, el día que podamos tener buses de repuesto, eso no es tan importante, nada más significa plata, pero ahora que no tenemos suficientes buses, cualquier bus que salga de la calle, además del daño y del tiempo, nos pone el problema de que restamos capacidad de servicio, ¿no? Y eso perjudica a todos. Don Carlos, ¿cuántos o cuál fue la última vez que se compraron buses por parte de Mi Bus? Bueno, si recuerdas, en forma masiva, la compra se hizo en el año 17. Wow. 200 y tantos buses nuevos, que son los celestes grandes, que de hecho son los que han sostenido la operación hoy en día, porque sin esos buses, el resto de los buses se habían caído. 7 años. Hace 7 años, sí. Un kilometraje gigantesco deben tener esos buses ya. Ya ese grupo en promedio anda como en 500.000 kilómetros. El otro grupo, el grupo de los más viejos, que tienen 12 años, esos están golpeando 850.000. Pero bueno, pero un bus es aviones que vuelan 20 años. El bus, si tú le das cariño y le cambias las piezas y le das mantenimiento y haces overall. Yo tengo un carro que tiene 16 años y como le meto tanto cariño, ahí está conmigo, ¿no? Nadie me lo compra por mucha plata, pero ahí está conmigo funcionando sin ningún problema. Ok, la aspiración suya en base a la demanda que hay actualmente, ¿cuál sería? Mira, uno de los hechos que estamos viendo y que como nuevo equipo lo estamos viendo es que el sistema, tanto Metro como nosotros, más nosotros que Metro, se han desaparecido como 200.000 kilómetros, 200.000 personas en día hábil que antes hacían viajes. Nosotros en Mi Bus, cuando salimos, nosotros estábamos haciendo 600.000 pasajeros en día hábil. Hoy estamos 410 en los mejores días. Esos 200.000 que hacen falta son los que estamos buscando. Es decir, queremos entender dónde se han ido. No puedo creer yo que la ciudad ha bajado la demanda de transporte de buses. Puede ser que mucha gente logró el desempleo también puede estar influyendo. Pero también hay un poco del tema del desempleo, hay un poco de gente que ha aprendido a trabajar en la casa y trabaja en la casa y no se moviliza. Pero aún así, yo creo que hay otro factor también importante que estamos evaluando, es que es el aumento de los competidores informales y formales nuestros. Es decir, en los últimos 5 años pareciera que se abrió la llave y hay muchos más operadores, muchos más buses operando en competencia con Mi Bus dentro del área de concesión de Mi Bus. Y ese es un tema que tenemos que comenzar a trabajar de la mano con la ATT para regularizarlo un poco, ¿no? Mi Bus tiene la concesión de la ciudad de los distritos de Panamá y San Miguelito y en principio deberíamos estar nosotros solos en esa zona, ¿no? Pero hemos encontrado... ¿Sigue la piratería? Sigue la piratería y yo diría que con algo más de intensidad que la que había hace 4 o 5 años, ¿no? A ver, hay cosas que yo no me gustaría decir en público, pero la ATT dejó de actuar en su rol de proteger al usuario, especialmente durante el periodo anterior. La ATT en periodo anterior estuvo en manos de los transportistas de buses. Y ahí creo que hay alguna razón por la cual esos 200.000 pasajeros se han ido a operar, junto con el hecho de la incapacidad de Mi Bus. Es decir, también hay gente que sostiene que fue una estrategia para tratar de acabar de Mi Bus, ¿no? Debilitarlo, no darle plata, arrinconarlo y soltar la competencia para ver si volvían a tomar control del servicio de transporte público de la ciudad. Que no es lo que la ciudad necesita, que no es lo que el país necesita, no debemos echar para atrás, más bien debemos echar para adelante. Identificada esta irregularidad que nos describe, director, ¿hay algún tipo de estrategia, plan, proyecto para, junto a la ATT, disminuir este tema? Sí, estamos trabajando en nuevas rutas. Es decir, en vez de un ataque frontal, estamos nosotros ahora que tenemos más capacidad abriendo nuevas rutas
metiéndonos en las zonas en que ellos están operando con mayor intensidad, ahora que tenemos más capacidad. Y el plan un poco el plan que viene es que vamos a ver si logramos traer entre 60 y 70 buses eléctricos medianos, no los grandes, medianos, para reforzar las actividades en las barriadas. Y con eso vamos a mejorar muchísimo porque es en esas zonas donde están ellos abusando de los usuarios. ¿Expansión hay a la vuelta de la esquina para otras áreas del país? No, a ver, mi bus tiene un expertise que está al servicio del país. Mi bus es una empresa del Estado y por lo tanto su expertise está al servicio de cualquiera que necesite apoyo para poder montar un sistema de servicio, una oferta de transporte público. Pero no, en mi mente y en mi mandato no hay un plan de replicar mi bus en otros lugares. Mi bus surge precisamente siendo administrado como... explíqueme un poco, hagamos un recuento. Creo que fue por el Estado, después quedó en manos de la empresa privada. No, el gobierno del presidente Martinelli limpió la ciudad, le compró cupos, sacó del mercado a los Diablos Rojos, no sé si se acuerdan, Sí, claro. que eso produjo todo un proceso complicado por otro lado. A cambio de eso, entregó una concesión de 15 años a un operador, que era un operador colombiano, con mucha experiencia en el tema, y que hoy en día es uno de los operadores serios en América Latina, tanto en Chile como en Colombia, y están asociados con una compañía internacional muy fuerte. Es decir, estos colombianos que recibieron la concesión sabían hacer lo que tenían que hacer y lo hicieron. El problema fue que el diseño de las condiciones de operación no fue adecuado y a la vuelta de un par de años, en el año 16, en el año 16 en el año 15, 14 y 15, cuando el presidente Varela entró, se encontró con que los colombianos habían tirado la toalla, no querían seguir porque decían que había habido incumplimientos en el contrato, etcétera, etcétera. Y no podían seguir haciendo el servicio por las condiciones que estaban. Se negoció y se le compró para proteger la figura de la concesión, que era quizás el camino más rápido, en vez de convertirla en una empresa del Estado. En vez de sacar una ley y hacer un ministerio o una autoridad, se compraron las acciones, se negociaron y se compraron las acciones de la sociedad que tenía la concesión. Y eso la convirtió en una empresa del Estado, como el Metro, y yo entré a operarla en ese momento. El Estado le compró al accionista y sacó al accionista y entró como accionista en la operación. La operación ya estaba montada, ya estaba andando, había que darle cariño y había que darle plata, y eso fue lo que hizo nuestra gestión. ¿Usted cree que hoy la empresa está funcionando? ¿Es así como debe operar o debe regresar a ser operada por la empresa privada? El modelo, Álvaro, siempre fue en algún momento separar roles, es decir, el Estado es muy mal ejecutor y en un negocio que trabaja 24/7 como este, hay que tener unas estructuras muy fuertes y hay que operar con ciertas especialidades que las empresas del Estado nos cuesta muchísimo trabajo tener, ¿no? El Metro trabaja con contratistas que lo ayudan, el Canal de Panamá tiene un régimen especial, Tucumán, ETESA y todo esto tenemos miles de dolores de cabeza para poder operar, porque nos piden que nosotros operemos como opera Lima, como operan las otras cosas, y a una operación 24/7 en la ciudad con tantos buses andando al mismo tiempo y tantas cosas pasando al mismo tiempo es muy difícil. Lo que te quiero decir es que el modelo debe ir, y ese era el plan, a separar un poco los roles, a tratar de devolver ciertas tareas al sector privado mediante el modelo de concesión. Y el Estado asumir un rol un poco más de controlador, un poco más de director, y dejar y subconcesionar algunas actividades para que los operadores privados puedan con mayor ligereza hacer el servicio, es decir, hacer las rutas con los buses.
¿Usted cree Y eso, que ese es un poco el mandato que tengo yo del presidente de tratar de ir a un modelo que es muy similar al que se está haciendo en Bogotá, y en Santiago de Chile, en la Ciudad de México, y en Europa, en Madrid, y en Barcelona. Es un modelo de 2 o 3 pisos, donde el piso primario lo hacen privado, muy bien acotado, muy bien, hay un entorno bien adecuado, y hay un segundo piso que administra la movilidad de la ciudad, y hay un tercer piso que controla que todo salga adecuadamente. usted cree, señor Sánchez Fábrega, que el precio del pasaje que se ha mantenido por años debe mantenerse así, debe ajustarse? ¿Es rentable esta operación? ¿Cuánto nos cuesta a los panameños si hay que poner un subsidio? Porque el metro es demasiado barato para lo que realmente el servicio que nos ofrece, hablando del metro. Sí, sí, claro, Álvaro, estoy siempre haciendo preguntas difíciles, quizá, políticamente inoportunas, pero eh, a ver, no hay esquema que yo conozca, no hay esquema de servicio público de transporte en las ciudades que no requiera un nivel de subsidio. Eh, Todos tienen de alguna manera un porcentaje del paquete, del costo de la operación, con un subsidio que viene del presupuesto central. Hay diferentes formas de financiar ese subsidio, pero la realidad es que ese subsidio existe. En el caso de Panamá, el nivel de subsidio es un poco elevado, porque anda como por 65% de la operación en el caso de los buses, y casi el 45 o 50% en el caso del Metro de Panamá. Y en ninguno de los dos lados, la plata de la inversión de capital, es decir, las líneas que hay que construir o los buses que habría que comprar, salen de este costo de operación. Son inversiones de capital que se hacen y se promueven para que eso suceda. Es el Estado el que pone los 2.000 millones de dólares que cuesta la línea 3. Es el Estado que pone los 40 millones de dólares que podrían costar 200 buses nuevos para nosotros. Pero en lo que es el costo de operación, lo que se llama el OPEX, el costo de operación, generalmente está subsidiado. En el caso nuestro, el subsidio es un poco alto, pudiera ser más bajo. La realidad es que la tarifa, nosotros tenemos 2 tarifas, una de corredor y una de troncal. La de troncal de 25 centavos, creo que lo único que cuesta 25 centavos en el país ahora mismo es montarse en el bus de Mi Bus. Todo lo demás cuesta, hasta los piratas, el pirata más barato cuesta 50 centavos. Entonces, pero eso es un tema que va a venir, vendrá cuando oportunamente haya que verlo, y va a rebalancear un poco la mezcla entre la tarifa que paga el público y el costo del sistema, ¿no? Yo creo que eso no es un tema de urgencia, es un tema, como todas las otras cosas del Estado, tenemos miles de problemas que resolver antes de enredar el tema con un aumento de tarifas. Pero lo que sí creo que va a ser necesario en algún momento es sentarse y revisar esta mezcla de cuánto paga el público y cuánto es el subsidio, buscando una ruta hacia una operación más estable a largo plazo desde el punto de vista financiero. Ok, lo otro, me escriben del área de norte, dice, hay miles de pasajeros en las praderas, un poco de barriadas para estos lados, aquí se gasta $5 todos los días en esas chivas piratas. ¿Qué puede hacer usted para los residentes de esta área? En este momento nada, y esas son áreas que normalmente te decía yo, existen prestatarias privadas que tienen algunos derechos adquiridos, por llamarlos de alguna manera, y en esas zonas no, esa es el área de conversación que hay que tener con la ATT y el gobierno nacional, de cómo hacemos para mejorar la calidad del servicio, y atender esas poblaciones que requieren un mejor servicio. El tema en el fondo es que mi bus no solo es más barato, sino que además provee un entorno de seguridad, de permanencia. Nosotros tenemos un sistema de servicio de 24 horas, 7 días a la semana. Los piratas salen cuando les da la gana, cobran cuando les da la gana lo que cobran. Entonces,
la presencia de mi bus ayuda a estabilizar el transporte público, aunque mi intención no es eliminar a los piratas, a los que tienen derechos reales adquiridos, sino competir con ellos, ofrecer un servicio alternativo y que sea el cliente el que decida dónde quiere viajar, ¿no? Lamentablemente no estamos en este momento con la capacidad de entrar a ciertos lugares, pero poco a poco iremos en esa dirección, y por eso te decía que íbamos a comprar unos buses pequeños que son los que nos necesitaríamos para poder entrar a esas barriadas. Ok, bueno, ¿algún mensaje final de la entrevista y expectativas para el próximo año 2025, señor Fábrega? Bueno, Álvaro, gracias por la oportunidad. 25 va a ser un año donde creo que vamos a estabilizar la operación desde el punto de vista presupuestario. El presupuesto aprobado para nosotros es 80% de lo que fue fue este año, y es como 65% de lo que debiera ser. Así que imagínate los retos que tenemos, pero yo creo que mi problema es el problema de todo el Estado, que tenemos que avanzar en una solución financiera estructural que permita al Estado, como un conjunto, superar problemas que van más allá de la operativa de los buses, ¿no? Superado eso, superado el tema del seguro social, y que nos va a traer políticamente mucha tranquilidad, y que ojalá veamos el seguro con las mismas luces en que vemos los temas del canal, es decir, todos en la misma dirección, todos alineados. No usemos el tema del seguro social como una piñata de carácter político para una cosa y para la otra. Resolvamos el problema del seguro social, que es un problema estructural que afecta a muchísima gente, y veámoslo en consenso, trabajando con las cartas sobre la mesa y sin agendas de ninguna índole, y resolvamos el problema. Yo espero el año que viene poder ofrecer entre 60 y 70 buses medianos nuevos, y la mayoría van a ser eléctricos, por unos apoyos que estamos recibiendo del Banco Interamericano de Desarrollo. Uno de esos buses irán para la ciudad del Casco para mejorar el ambiente de turismo en el Casco y en el Cosway, y crear una imagen de la ciudad, pues, de Panamá de primer mundo. Nos pondría a nosotros como ser la primera ciudad de Centroamérica y de Panamá con buses eléctricos, y nos ayuda a encaminarnos en la dirección correcta. También vamos a reparar más buses. Yo quiero tener inventario de buses, yo no quiero tener problemas de repuesto, yo quiero tener inventario de buses. Quiere decir que si a mí se me cae un bus porque tiene un problema, yo puedo tener otro bus que me lo reemplace, ¿no? Y los buses están ahí, nada más hay que repararlos. Necesitamos reparar 200 y tantos buses más, casi 300, y eso requiere plata, y la mayor parte de nuestro presupuesto va en esa dirección. Poder llegar a tener 1.200, 1.250 buses en stand-by, listos. Si los necesito, los uso; si no los necesito, uso los que necesito usar, y al mismo tiempo voy estabilizando También en el año 25 tenemos que comenzar a sentar las bases para lo que va a ser el final del periodo, es decir, lo que queremos dejar como legado en el 27, 28, cuál es el MIBUS que debe quedar operando. Ya a mediados del año que viene tenemos que comenzar a estructurar eso, que va a tomar 2, 3 años, llegar a ese modelo en el que permita que la ciudad tenga un MIBUS estable, operando como operan las grandes ciudades del mundo, con un modelo de negocios de primer mundo. Y ese es mi sueño, y ese es un poco mi mensaje, un poco el mandato que tengo del presidente Mulino, de que cuando cerremos este capítulo, las cosas no vuelva a pasar lo que ha pasado en los últimos años. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Sánchez Fábrega, que tenga feliz año. Gracias, igualmente, un abrazo a todos. Y siempre aquí a la orden. Éxitos, buen día. Hasta luego, gracias. Bien, vamos a cumplir con compromisos desde Chiriquí y regresamos.